Acuña Peralta ya lo conocemos. Cajamarquino, 63 años. Fue congresista, alcalde de Trujillo, gobernador regional de La Libertad. Es dueño del consorcio de universidades más grande del país, con la César Vallejo, la Universidad Señor de Zipán y la Autónoma del Perú. Y en estas elecciones es el candidato de La Plata como cancha. El aplauso también de los monedazos que luego recogemos del piso del escenario. Nos ponemos para las fotos y después nos gritan jotos. Se roban nuestras playeras, las firmamos donde quieras. El transporte que mandaron tiene 2 llantas ponchadas. A Miguel Ángel Escotet es probable que no lo conozca, pero al simplemente buscar su nombre en Google aparecen no cientos, sino miles de páginas que narran su labor intelectual. Entonces es un libro donde no tiene visos de especulación, o al menos intentamos no hacer especulación de los datos, sino presentarlos tal como son, tal como han salido. El doctor Escotet es un reconocido académico, investigador, conferencista, es profesor emérito de la Universidad de Texas, tiene una veintena de libros publicados. Es, en suma, un reconocido académico, fuente de consulta de investigadores. Es una persona con una trayectoria académica muy alta. Luego del escándalo de alcance mundial por el presunto plagio de su tesis doctoral, un libro escrito por el líder de Alianza por el Progreso hizo que Miguel Ángel Escotet, este reconocido intelectual español, se indignara y horrorizara. No solo se apropia del texto, sino que además lo hace también del propio título del capítulo. ¡Qué horror, qué descaro, qué falta de ética y moral elemental! Los autores consultados para mi trabajo sí figuran como referencias bibliográficas en mi tesis. César Acuña publicó en 1998 el libro Evaluación Institucional y Cambio de la Cultura Universitaria. Hoy se encuentra entre los centenares de libros de la Biblioteca César Vallejo de Trujillo. Lo obtuve del mismo script de César Acuña, al igual que la tesis. Luis Vélez es el investigador que destapó el presunto plagio en la tesis doctoral del candidato. Y él también desempolvó este libro de Acuña y al analizarlo, lo que encontró fue prácticamente una copia del libro de Miguel Ángel Escotet, Manual de la Autoevaluación de la Universidad. Por ejemplo, acá dice, de modo que la educación es sencillamente, y continúa básicamente todo. Sí, continúa por todos estos párrafos. El libro del señor César Acuña se lee. El proceso del cambio tiene su profunda razón de ser en el hecho de que tanto el individuo como la sociedad distan mucho de ser factores rígidos e invariables. Si comparamos ese texto con el de Miguel Escotet, tenemos que el estudio del cambio tiene su profunda razón de ser en el hecho de que tanto el individuo como la sociedad distan mucho de ser factores rígidos e invariables. Y lo que sigue a continuación es una transcripción literal. Estamos hablando que estas 4 páginas son absolutamente copiadas. Sí, totalmente. Este trujillano, por cierto, fanático de las nuevas tecnologías, simplemente copió y pegó algunas de las citas del libro de Acuña en Google y aparecieron como duplicados los textos de Escotet. Esta semana Luis le escribió al doctor Escotet y él le envió este correo en respuesta. Bueno, la carta es bastante contundente. No solo reconoce sus textos, renglón por renglón, con comas y puntos, sino que además censura al señor Acuña. Estimado señor Vélez, gracias por el envío electrónico de reflexiones sobre educación universitaria. Verdaderamente asombroso. El plagio es prácticamente total, de principio a fin. Reconozco cada frase y coma. Incluso se apropia de una metodología que acuñé en 1984 y que he repetido en varias de mis publicaciones con el concepto de autoevaluación regulada. En todos mis años de investigador y profesor universitario no había visto algo parecido, ni siquiera de mis peores estudiantes. Por esas coincidencias de la vida, el título del libro de César Acuña es el mismo que encabeza uno de los capítulos del libro de Escotet. El doctor Escotet habla además del plagio del propio título. Pues él mismo me escribe, no solo se apropia del texto, sino que además lo hace también del propio título del capítulo. Qué horror, qué descaro, qué falta de ética y moral. El libro tiene como título Manual de Autoevaluación de la Universidad. Y este título, Evaluación Institucional y Cambio de la Cultura Universitaria, sería
el nombre de uno de los De capítulos. uno de los capítulos, el capítulo 5, para ser exactos, del libro del señor Escotet. ¡Qué horror! ¡Qué descaro! ¡Qué falta de ética y moral elemental! El plagio corresponde a la quinta edición de mi libro publicado por la Universidad de los Andes de Bogotá en 1998, dentro de la cátedra UNESCO de esa universidad. Plagia al pie de la letra todo el capítulo 5, páginas de la 211 a la 218. Espere, porque aún hay más. El señor Acuña escribe: permítame terminar estas breves reflexiones con un pasaje de ese bello y profundo cuento de Alicia en el País de las Maravillas, mientras que el señor Escotet cita a Uslar con la interpretación de ese bello cuento profundo de Alicia en el País de las Maravillas. Y lo que sigue a continuación es toda una copia literal. Esta es la página web del doctor Miguel Ángel Escotet, PhD de la Universidad de Nebraska. Aquí podemos encontrar una selección de sus obras, entre ellas el Manual de la Autoevaluación de la Universidad. Esta es su quinta edición publicada en 1998 y según el mismo Escotet, este texto habría sido plagiado por César Acuña. La primera edición fue publicada en 1990. En suma, los mismos puntos, comas, frases, párrafos, hojas y capítulos enteros. Es triste y profundamente decepcionante corroborar que existen estas conductas inescrupulosas y que además corresponden a personas que lideran proyectos educativos. Plagiar según la RAE es copiar en lo sustancial obras ajenas y darlas como propias. Constituye según el Código Penal un delito de propiedad intelectual. Y es que tomar el texto de otro autor es como robar. Y decir que ese texto es tuyo es mentir.